Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Buenos días, Estero. Bienvenidos a una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana. Si usted quiere estar en la información, entonces tiene que estar exactamente en la Fuerza de la Unión. Ayer tuvimos un contacto desde Lima, Perú. Hoy amanece Perú prácticamente con dos presidentes en medio de una crisis política bastante severa, y dentro de los discursos que se dieron en el hoy disuelto Congreso del Perú, hubo, por cierto, expresiones referidas a el tema migratorio y a nuestros compatriotas. Otro tema importante, ayer tocamos a propósito del sensible fallecimiento del doctor Félix Seijas Serpa, el tema del llamado censo de población y vivienda, el censo inmobiliario y su vinculación o no con el plan de robo llamado Ubica tu Casa. Hoy la Asamblea Nacional tiene en su agenda de su sesión ordinaria precisamente el tema del censo de vivienda en medio de esta problemática. Ayer el señor Mauro Moros dijo que estaba dispuesto a regresar a las reuniones, a la mesa de diálogo promovida por el Reino de Noruega, el mecanismo de Oslo. La respuesta de Juan Guaidó fue inmediata. Dijo, bueno, entonces, ¿para qué te levantaste? ¿Para qué te paraste en la mesa si este país no tiene tiempo que perder? Sobre todo eso vamos a hablar de inmediato con un dirigente político, un referente nacional que ha estado haciendo planteamientos realmente relevantes. Me refiero a el vicepresidente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que además es vicepresidente nacional del Partido de Acción Democrática, preso político recientemente excarcelado, es el diputado Edgar Zambrano, quien ha alertado acerca de la necesidad de reivindicar la política y diferencia entre la política buena y la política mala. Edgar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Esta rectificación, este retroceso de Maduro y esta respuesta que le da el presidente encargado Juan Guaidó son exponentes de ese retorno a la política. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, sin duda alguna que estamos en presencia de un momento límite en la crisis que vive Venezuela. Allí tenemos dos expresiones que nos grafican de manera sistemática lo que ha sido la mala política utilizada por quienes ejercen el poder en Venezuela. Cuando Juan le da esa respuesta a Nicolás, pues está haciendo lo correcto, porque ese retornero permanente entre ir a los escenarios del diálogo y retirarse cuando le provoca y anunciar su regreso cuando tiene el agua al cuello, pues sin duda alguna que es una estrategia muy mala en el momento en que tú sabes que estos ciclos tienen su pico y no tiene más juego de caja quienes ejercen el poder para tratar de resolver la papeleta tan gravosa que se está viviendo hoy en Venezuela. Y Juan lo ha dicho claramente, ¿para qué se levantaron? Entonces, ahí tenemos dos situaciones que ejemplarizan la utilidad de la política. Cuando la política debe retomar su espacio, su impacto en la solución de los problemas. Y nosotros hemos dicho que el problema nacional tiene que resolverlo la política. No hay otro mecanismo que pueda de alguna manera resolver esta situación. La política de carne y hueso, la política donde prive el reconocimiento del otro, la política que privilegia al país, privilegia a la nación, la política que nos dé un desencadenamiento propositivo al hecho nacional. Y eso tenemos que imponerlo porque no hay absolutamente otra alternativa. La otra alternativa
es la violencia. Y la violencia nunca nos va a privilegiar frente al hecho de resolver en los términos que establecen las sociedades inteligentes, los países más avanzados del mundo. Entonces la política sigue siendo el instrumento eficiente, eficaz, útil para resolver la crisis que vive el país. Y allí tenemos distintas expresiones. Ojalá y puedan retomarse con voluntad política y democrática, porque el problema es que esos llamados que hace Nicolás no están impregnados de buena voluntad. No hay una actitud que pueda considerarse alineada con una política correcta. Simple y llanamente cree Nicolás que este tipo de posiciones de ir y venir lo van a mantener un tiempo más ejerciendo el poder, que es una jugada estratégica. Y la verdad que es una jugada, pero no tiene nada de estratégico, no tiene nada de inteligente, porque los tiempos se agotaron. Los tiempos, ya no hay segundo tiempo en la política venezolana. El segundo tiempo ha transcurrido en unas elecciones que no tuvieron el impacto necesario cuando se proscriben a 4 de sus principales partidos políticos. El segundo tiempo feneció cuando la persecución política se ha acrecentado en una puerta giratoria. El segundo tiempo feneció cuando no ha habido una actitud positiva para resolver el problema. Han tenido distintas oportunidades. Tuvieron República Dominicana, tuvieron Oslo. Previamente a esto han tenido cualquier cantidad de situaciones que han debido aprovecharse. Entonces, al no valorar la política, pues no vamos a tener ningún avance. Y tienen que entender qué es la política. ¿Qué es la política? La política es la solución al problema, y para eso debe haber una actitud inteligente, tanto de la parte que representa Nicolás como la parte que representa Juan. Juan ha tenido una actitud coherente, y es lógico que ahora de alguna manera grafique negativamente la propuesta de Nicolás, puesto que esta se ha constituido de manera permanente en una especie de oferta engañosa para ganar tiempo. El gobierno pretende que va a tener recursos económicos para resolver la crisis. El gobierno pretende que esto va a cambiar de la noche a la mañana, y repito, ese segundo tiempo no se va a dar en la política venezolana, porque ese segundo tiempo lo agotó la crisis y lo agotó la mala estrategia de Nicolás. Estamos conversando con Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente nacional del Partido Acción Democrática. Edgar Zambrano, como todos sabemos, preso político recientemente excarcelado, y que ha estado haciendo planteamientos muy importantes en unas recientes giras, caminatas en diversos rincones de la geografía nacional. Estuvo en Carora, estuvo en Maracaibo, ha estado en otros sitios, y queremos preguntarle a Edgar Zambrano finalmente, tú has dicho de manera clara y concluyente, Edgar, que estar invocando intervenciones de fuerza, salidas militares, invasiones extraterrestres, etcétera, etcétera, es reconocer el fracaso de la política, y que esa no es la postura de un demócrata en esencia. ¿Crees tú que estemos en condiciones los venezolanos de forzar, promover, provocar el escenario de una solución electoral, política, constitucional y democrática en un plazo que, como tú dices, es más bien corto, porque no hay segundo tiempo en la política venezolana? Ya diste el titular, ciertamente no hay segundo tiempo, y constitucionalmente el año 2020 es un año electoral. ¿Esto lo ves tú como factible en el horizonte? Bueno, por supuesto que un desideratum correcto es consultarle al ciudadano, y ese ciudadano que está esperando soluciones de manera angustiosa, dado que la crisis afecta radicalmente a la clase media ya destruida, desaparecida, y a los sectores populares. Ese venezolano está esperando soluciones inmediatas, porque no da más, no tiene más posibilidad para sobrevivir en medio de esta angustiosa crisis. Un venezolano que perdió
el poder adquisitivo de manera dramática. Un venezolano que tiene un signo monetario que no sirve para el intercambio desde ningún punto de vista. Un venezolano que no tiene alimentos, que no tiene medicinas, que no tiene seguridad, pues vive en un estado permanente de angustia, y ese venezolano está pidiendo soluciones. El venezolano ha tenido una conducta inteligente frente al grave problema que vive el país. Y cuando se esgrimen soluciones extremas, me parece que no valoramos las propias posiciones de quienes podían ejecutar esas decisiones extremas, que de manera reiterada han venido sosteniendo que eso es una opción, pero no es el fondo del problema. Una opción en el discurso, una opción en el argumento, pero en el fondo, desde el punto de vista geopolítico, existe demasiados entrabamientos para que una solución de fuerza se plantee en esos términos. Entonces nosotros no podemos, como con inteligencia política, suprimir la política para resolver un problema que nos trajo la política. Porque este problema del modelo político y del fracaso de sus políticas públicas lo trajo la política. Una política que se insertó muy negativamente a través de esa figura que nació en los años 90 de la antipolítica, y que luego en los años 2000 muta con los radicalismos en extremis. Y ha sido una política direccionada, y cayó el país en esa también oferta engañosa que no nos ha dado absolutamente nada propositivo para resolver la papeleta nacional. Entonces tenemos que ir a buscar lo correcto, y lo correcto es implementar la política. Lo correcto es obligar a la parte que ha tenido una posición deshonrosa, que ha tenido una posición que no se corresponde con los intereses del país, que ha de alguna manera odiado el principio del nacionalismo y que se ha convertido en un déjame avanzar hasta donde pueda llegar, pues sin duda alguna que allí el llamado a la política es fundamental. Y por eso nosotros de manera sistemática, Chugo, hemos venido diciendo, aquí hay dos políticas, la política mala y la política buena. Tenemos que apostar a la política buena. Está la política inteligente y la política útil. Bueno, apostemos a la política útil, a la política inteligente. No hagamos de la política una especie de pozo séptico donde todo es malo, porque no lo es. La política es una ciencia, que como ciencia es una de las pocas que tiene la capacidad de recomponerse a sí misma. Y en tiempo y espacio, el proceso de recomposición política que empieza a vivir el país por algunas expresiones que se han dado en los últimos días, y a la espera de otras expresiones propositivas de actitudes que puedan canalizar el desiderato, el desatar el nuevo gobierno con la política, pues nos obliga a permanecer en la política. No podemos tener otra actitud. Y allí hay otras variables. Yo salí de la reclusión del cautiverio con el propósito de estimular la fe y la espiritualidad que tanta falta le hace a los venezolanos, para tener la suficiente paciencia y la suficiente inteligencia que nos permita ver una esperanza con las acciones de la política. Y he iniciado una serie de caminatas por todo el país que he denominado caminatas de oración y fe por la paz de los venezolanos y la libertad de los presos políticos, civiles y militares. Y hablando del tema de los militares, le he propuesto a quien ejerce el gobierno que aplique para el tema militar la tesis Caldera. La tesis Caldera, aquella que se aplicó para traer a la libertad a los protagonistas de las azonadas militares del 4F y el 27N. La tesis Caldera consistía en visitar los reclusorios donde estaban los militares, hacerles una propuesta de solicitud de baja, e inmediatamente en la tarde estaban en libertad. Y eso fue lo que la mayoría, prácticamente más del 90% de sus militares que estaban en prisión, acogieron. Y fue una política interesante porque permitió de alguna manera bajar la tensión, la presión de la situación política que se vivía en el país. Entonces, esa tesis Caldera hoy puede perfectamente aplicarse con ese grupo numeroso de militares que se encuentran en prisión, por muchos por pensar distinto, otros por emitir una
y otros por estar bajo estado de sospecha. Pero la verdad verdadera es que en el fondo ninguno tiene elementos incriminatorios para que estén tras las rejas. Y el tema de los civiles, hay un gran número de venezolanos que están allí en los depósitos del SEBIN y los depósitos de la DIGESIN, que no tienen por qué estar presos. Además que estos organismos de seguridad del Estado no están en el diseño, en el fondo de su organigrama para cuidar reclusos, sino para hacer la inteligencia del Estado y la inteligencia política. Entonces eso hay que corregirlo, y allí tienen una oportunidad para corregir. Tiene suficientes elementos quienes ejercen las funciones del Ejecutivo y los demás poderes del Estado para aplicar mecanismos de corrección en la política venezolana. Tienen mucho, pero demasiado juego de caja para disentir la crisis que vive el país y sentarse. Obligatoriamente el gobierno tiene que sentarse con una política abierta ante los venezolanos. Decirle a los venezolanos, esta es nuestra agenda, esto es lo que vamos a discutir. Y esa pública anuncio de la agenda que permita aplicar de manera inmediata los acuerdos que se vayan llegando. Porque aquí existe una burla muy significativa, es que se van acordando cosas, pero si no se acuerda todo, entonces no tienen eficiencia, no se ponen en marcha. Y ese es un juego perverso que no le da ganar a la política ni a la sociedad venezolana, sino que forma parte de un maniqueísmo en lo que es el accionar de quienes ejercen el poder. Entonces, Chugo, de manera significativa, nosotros que estamos ahora en un momento límite de la situación venezolana, donde se agotaron todos los espacios, donde el segundo tiempo se agotó hace rato, pues debe privilegiarse la solución política. Y esa solución política tiene el lápiz y la borra quienes ejercen los poderes del Estado, empezando por el Poder Ejecutivo. Edgar, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 1 de octubre. Un gran abrazo. Saludos, Chugo, a todos los que escuchan y un abrazo por aquí, gracias por la invitación. Era Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente nacional de Acción Democrática, diciendo de manera clara, se acabó, no existe segundo tiempo en la política venezolana. Hay que reivindicar la política, específicamente la política de carne y hueso, la buena política, aquella que se oriente a la construcción de soluciones, y la solución más urgente que requiere este país es la consulta al soberano, la consulta al pueblo, la solución política y electoral al drama que vivimos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanecer con fuerza. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y hablando de la política carne y hueso. Hoy, 1 de octubre, se vence lo que quedaba del contrato colectivo de los trabajadores petroleros. Se vence en un momento dramático para el país y para la industria. Están paralizadas todas las refinerías de Venezuela y el capital más importante de nuestra industria petrolera, esa industria que fue alguna vez una de las 4 empresas petroleras más grandes y más exitosas del planeta,
el capital más importante, que es el capital humano, es objeto hoy de maltratos brutales. Tenemos en línea a José Bodas. José Bodas es el secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela y nos puede decir exactamente de qué forma reciben los trabajadores este 1 de octubre. Muy buenos días, José. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chu. De verdad, muchas gracias una vez más por la oportunidad de expresarnos a los trabajadores de diversas actividades, tanto públicos como privados, en este caso los petroleros. Sí, efectivamente, hoy, 1 de octubre, vence una convención colectiva que está totalmente desconocida por PDVSA, destruida por el patrono, y de verdad que hoy estamos llamando a los trabajadores a redoblar los esfuerzos que estamos haciendo por la recuperación de nuestra convención colectiva, de la industria petrolera y bueno, indudablemente que del país. Efectivamente, recordemos de dónde venimos, de dónde viene esa convención colectiva, la lucha heroica del pueblo de Venezuela, de los trabajadores petroleros en 1936 y todas las luchas que se han dado para tener una convención colectiva. Hoy la industria petrolera desconoce el Psicoprosa, sigue ocurriendo problemas en el Psicoprosa. Ayer nada más un compañero de PDVSA Gas en el quirófano de José le dan un infarto, la llevan a una clínica, nada más que lo estabilizan y de una vez que está estabilizado, bueno, le dicen a los familiares que no pueden hospitalizarlo allí, que es para estricta emergencia, y está hoy en el Tigre, digamos, en una clínica de PDVSA, desde Puerto La Cruz al Tigre. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy los trabajadores sin Psicoprosa, los comedores. Más del 90% de los comedores en la industria petrolera están cerrados. La falta, no hay comida para los trabajadores en la industria petrolera, en los comedores. Las clínicas también, no hay medicamentos en la industria petrolera para los trabajadores. Tenemos un salario de hambre. Es una vergüenza el salario porque han destruido la convención colectiva. Todo esto en el marco de un paquetazo profundamente antiobrero y profundamente antipopular que está llevando adelante el gobierno de Nicolás Maduro, que se expresa precisamente, por un lado, en las tablas salariales, en el memorándum 2792, en ese instructivo para los trabajadores de la industria privada y pública, se expresa en las tablas salariales, se expresa en la industria petrolera en el factor de equilibrio 90-30, que no es más que la destrucción de las convenciones colectivas, de abaratar el costo. Hoy un salario mínimo está en 40.000 bolívares, que son $2 al mes. Es por eso que nosotros estamos exigiendo salario mínimo igual a la canasta básica, porque hoy literalmente los trabajadores están muriendo de hambre. Nos estamos muriendo de hambre. Comienza el año escolar y los trabajadores petroleros, igual que todos los asalariados en Venezuela, no hay uniforme para nuestros hijos, no hay botas, no hay escuela, muchos no se han inscrito hasta ahora por no tener dinero. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo los trabajadores petroleros y todos los trabajadores de Venezuela. Es por eso que nosotros estamos llamando a más allá de cualquier diferencia política, sindical, de cualquier índole. Los trabajadores tenemos que reunirnos, agruparnos, discutir democráticamente un plan de lucha para rescatar nuestro salario, para salario mínimo igual a canasta básica, como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional, para tener una convención colectiva para recuperar la industria petrolera, que hoy vemos efectivamente con dolor como todas nuestras refinerías están paralizadas. La refinería Puerto La Cruz lleva más de 2 años paralizada, una refinería con una capacidad instalada de refinar diario 190.000 barriles. Es decir, es una situación que hay una ofensiva para destruir la industria petrolera, para destruir las convenciones colectivas, para destruir el salario, para criminalizar la protesta, para todos los que luchan, indistintamente de su posición política,
pasan a ser criminalizados, y es por eso que hoy en la industria petrolera las jubilaciones prematuras, las suspensiones ilegales, los despidos, las amenazas de despido están a la orden del día. Pero más allá de amenazas, más allá de despido, de jubilación, más allá de cualquier represión, está la voluntad férrea de las trabajadoras, de los trabajadores petroleros que están luchando al lado de las luchas que se están dando en todos los sectores, el magisterio, educación, salud, empresas básicas de Guayana, empresas básicas en este país, para dar una pelea, la clase trabajadora movilizada por su salario, por sus convenciones colectivas, por sus derechos, para recuperar la industria petrolera y culturalmente para recuperar este país que vemos cómo se cae a pedazos por falta de inversión, mantenimiento, por restricciones de las libertades democráticas y criminalización de la protesta. José, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 1 de octubre. Un gran abrazo y muy pendiente de la lucha de los trabajadores petroleros venezolanos. Saludos. Gracias, por esta oportunidad, y vamos a pelear nuestro contrato y nuestro salario y todas nuestras reivindicaciones. Solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Era José Bodas, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Sería presidente hoy de la federación de no haber sido por la conspiración tramposa entre PDVSA Estado, Gobierno Estado y CNE Estado. Esos tres factores se conjugaron para darle largas a las elecciones petroleras hace año y tanto, y mientras tanto adulterar la nómina para cambiar los resultados electorales. Sin embargo, bueno, todo el mundo ya sabe, pues el presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela es un esquirol del gobierno, es un agente del gobierno, y el verdadero líder de los trabajadores petroleros, quien organiza y promueve y lidera sus luchas, es José Bodas, quien nos acaba de hablar. Cuando él hablaba de psicoprosa, les aclaro, estamos hablando del seguro de los trabajadores de la industria petrolera venezolana. Hubo un tiempo en que, por ejemplo, los trabajadores petroleros ingleses del Mar del Norte luchaban porque querían tener un seguro tan bueno como el de los trabajadores petroleros venezolanos. Échenle pierna. Bueno, hoy eso está destruido. Quiero recordarles otro dato histórico. En 1936, la primera gran huelga que se produjo en este país fue la huelga petrolera. ¿Y ustedes saben qué es lo que estaban peleando los trabajadores petroleros venezolanos? El derecho a tener agua fría en los lugares de trabajo. Eso es lo que estaban peleando allá en el Zulia. Agua fría cerca de los pozos petroleros para beber. Hoy, en pleno año 2019, nuevamente no hay agua fría para los trabajadores. 90 y pico % de los comedores están cerrados, los comisariatos cerrados. O sea, es una situación realmente indignante, parte de este proceso, del proceso, como decía Chávez, el proceso de destrucción nacional y de destrucción de nuestra principal industria, la industria petrolera. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a la Fuerza de la Unión y seguimos con el tema laboral, pero ahora desde otra perspectiva. Ayer se produjo un evento que es para el gobierno tan grave como el informe Bachelet, tan grave como la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de enviar una misión de investigación especial para Venezuela. Sí, ayer la Organización Internacional del Trabajo, que es la oficina de las Naciones Unidas específicamente para el mundo laboral, emitió una decisión muy importante, que es también enviar una misión de investigación a Venezuela. Un reclamo de todas las fuerzas, de todos los sectores laborales en nuestro país, tanto los trabajadores como los empresarios, tuvo eco. Esto es muy importante porque hasta hace muy poco tiempo en la OIT el gobierno del Chavo Diosdado Madurismo se presentaba, bueno, como un gobierno de los trabajadores, como un gobierno progresista que era atacado por el imperio y bla, 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 bla. Bueno, eso se vino abajo porque los representantes del movimiento sindical independiente y también los representantes de los empleadores fueron a la OIT y echaron el cuento como es. Bueno, esto, repito, significa un golpe terrible para el gobierno, porque ya no puede seguir hablando paja en el mundo de que son un gobierno de los trabajadores, que este es un gobierno obrero. No, la OIT admite, reconoce y ordena investigar las tropelías del madurismo contra los trabajadores. Tenemos en línea a un representante genuino, independiente, autónomo del movimiento laboral, que es Pablo Zambrano, líder de los trabajadores asistenciales de Caracas y uno de los arquitectos del Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Pablo, ¿qué significa para los trabajadores, para la lucha de los trabajadores venezolanos, esta decisión de la OIT? En el principio, yo siempre darte las gracias por tienes una ventana pues, para la clase obrera, para la clase trabajadora venezolana, y por supuesto que es una victoria de los trabajadores organizados en Venezuela y por supuesto también de los empresarios organizados, porque lo que se ha demostrado ante la Comisión de Encuentros de la OIT, que es el que funciona como un tribunal, debo decirte que los que asisten o dirigen la Comisión de Encuestas son magistrados. En este caso era un magistrado de República Dominicana, un español, y una magistrada, en este caso, argentina. Entonces, eso es algo muy importante. Y es un hecho concreto que ha sucedido 13 veces desde que existe la OIT, que tiene ya 100 años. O sea, fíjate la magnitud, la importancia de lo que significa esta comisión. Y es la mayor sanción para un país en materia, digamos, laboral. Entonces, es bueno eso que lo conozcan los ciudadanos, porque de paso tiene quizás, yo puedo decir hasta que mayor importancia que lo que sucedió anteriormente en el sentido de la violación de los derechos humanos que vino la Bachelet a Venezuela y se demostraron, inclusive coinciden cosas como hechos concretos, como el de Rubén González, quien está siendo juzgado en un tribunal militar, el caso de Rodney Álvarez, que todo el mundo sabe y vio quién fue el asesino en aquel momento, y sin embargo Rodney lleva 8 años preso, y lo que le ofrecen es que se declare culpable para poder darle la libertad, a lo que él se rehúsa porque él no asesinó a nadie. Pero resumiéndote, la violación de los convenios que en este caso se demostraron, el 26, la fijación del salario mínimo. Bueno, eso está a la luz del día. Y aquí en Venezuela no existe el salario. Lo pulverizaron, lo acabaron. El otro convenio por lo que vino la Comisión de Encuestas es el 144, que es el diálogo social. No te lo imaginas esto. Y él no dialoga con nadie, siempre hace una parafernalia de que él es el rey del diálogo, tal y qué sé yo, pero mientras que está diciendo que ha dialogado, bueno, se saca hasta la mamá. Esa ha sido la política permanente de esta gente. Y en el caso del 87, que son las violaciones a la libertad sindical, o sea, eso engloba muchas cosas, porque engloba la persecución a los gremios, tanto de empleadores como de trabajadores. Igualmente, el problema que hemos tenido nosotros por la intervención del Estado en los asuntos sindicales y no permite que se realicen
los procesos electorales. Y bueno, dándote un resumen de un informe especial sobre Venezuela que afirma que el gobierno practica una política antisindical que incluye violencia y persecución contra dirigentes sindicales y gremiales, que incumple convenios internacionales sobre el trabajo. Eso sería más o menos lo que sucedió con esta decisión tan importante de la Comisión de Encuesta. ¿Qué recomiendan? Es bien importante que se sepa. Bueno, cumplir con los convenios internacionales, en este caso, la libertad para Rubén González, es una recomendación, igualmente para Ronnie Álvarez, que estamos precisamente esperando que los liberen, porque hay dos ya sentencias en este sentido, que es la de la alta comisionada de los derechos humanos y ahora la de la Organización Internacional del Trabajo a través de la OIT. ¿Qué otra recomendación da? Que se le permita a las organizaciones sindicales y gremios de empleadores hacer su trabajo sin obstáculos y riesgos, y por supuesto en libertad. O sea, fíjate la condena. Ahora, ¿qué sucede? Que está desenmascarado Nicolás Maduro, que dice que él es el presidente obrero. Imagínate esto, el presidente obrero lo visitó y lo buscó la Comisión de Encuesta, que es la mayor sanción de la Organización Internacional del Trabajo para un país, que ha sucedido 13 veces en el mundo. Entonces, ante este hecho, queda claro que es un gobierno que persigue a la dirigencia sindical, que persigue a los empleadores, que encarcela a todo aquel que levanta la voz, como viene sucediendo en Venezuela, y por supuesto es una gran victoria para los gremios, sindicatos, indistintamente que sean de empleadores y en este caso de trabajadores. Pablo, muchísimas gracias, hermano, por darnos una idea cabal de lo que significa esta resolución de la Organización Internacional del Trabajo. Un gran abrazo, Pablo. Muy buenos días. Gracias, hermano. Pablo Zambrano, dirigente del sector salud y uno de los principales conductores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, explicándonos que esta resolución de la Organización Internacional del Trabajo en el día de ayer es apenas la 13ª oportunidad en que la OIT en 100 años de existencia tomó una decisión como esta contra un gobierno, contra un régimen, contra los administradores en un país. Queda entonces claro, el régimen de Nicolás Maduro ni respeta los derechos humanos como lo estableció el informe de Bachelet, ni es ni de lejos un gobierno obrerista, un gobierno de los trabajadores, un gobierno respetuoso de la lucha sindical, como lo acaba de establecer también la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que activa,
fuerza que se expresa por el 482-9750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torreal. Regresamos a la fuerza de la unión y ahora no cambiamos radicalmente de tema, porque nuestro tema siempre es cómo construir un país mejor, una Venezuela mejor, una Venezuela que dé una calidad de vida importante, digna a sus habitantes. Ese es nuestro tema eterno, y dentro de ese tema la columna vertebral es la educación. Ayer cumplió un nuevo aniversario el Instituto Pedagógico Nacional. El Instituto Pedagógico hoy es un núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, pero es un dato fundamental de la historia de la lucha por la educación en Venezuela. Alguna vez el general Eleazar López Contreras dijo: las escuelas valen tanto como valen sus maestros, y le respondió Luis Beltrán Prieto Figueroa: la nación vale tanto como valen sus maestros, como se han tratado sus maestros. Tenemos en línea a la profesora Ángela Agudo. La profesora Ángela Agudo ayer publicó en la red social Twitter unos comentarios muy importantes sobre lo que significa este aniversario de esta casa tan importante de la educación venezolana, el Instituto Pedagógico. Profesora Ángela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparta con la audiencia de Radio Caracas Radio, de La Fuerza es la Unión, lo que ayer acotó usted acertadamente sobre la significación de este aniversario del pedagógico. Le escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, sí, efectivamente, ayer cumplimos 83 años de fundados. Y se hizo, mejor dicho, en un contexto histórico de transformación del país. Cabe destacar que esto no es un simple detalle, sino es el momento histórico en que contrarios se ponen de acuerdo para sacar adelante la transformación educativa nacional requerida ante las nuevas condiciones de un aparato productivo que cambiaba ante la irrupción petrolera. Entonces, el 30 de septiembre de 1936, el general López Contreras, como presidente de la República, decreta la creación del pedagógico. Y bajo el impulso tremendo que le va a dar Alberto Smith como ministro de Educación. Claro, tenemos un trabajo de hormiguita de Caraciolo Parra Pérez, quien se va a traer a Mariano Picón Salas, nada menos y nada más que uno de los pensadores que tenemos que retomar para trabajar el problema de la conformación de la nación desde el punto de vista de la educación. Y se hace la creación del Instituto Pedagógico, que no existía en Venezuela un centro para la formación docente a nivel de la enseñanza media. Ahora bien, este decreto tiene sus raíces en el programa de febrero, y lo señalábamos ayer, y tiene sus raíces en el programa de febrero porque desde las élites también hay una propuesta de transformación educativa, no solamente desde los movimientos emergentes, los movimientos de masa emergentes, cuya vanguardia está en manos de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria y de lo que va a ser después la Federación Venezolana de Maestros. Estamos hablando también de organizaciones políticas como el ORBE, el ARDI, incluso el Partido Comunista, la Federación de Estudiantes de Venezuela. Todos contribuyen de alguna manera a un proyecto de transformación educativa. Estamos conversando con la profesora Ángela Agudo. Ella es egresada tanto en su condición de profesora de historia como en todos los posgrados que ha realizado precisamente del pedagógico de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y nos está destacando cómo surge el pedagógico de Caracas en un momento de transición, de cambio en el país, como expresión de una coincidencia entre las élites que en aquel momento gobernaban, estamos hablando del año 36, y los movimientos de masas que emergían liderados en buena medida por los maestros organizados. La escuchamos, profesora. Así es.
Así es, exactamente como lo dices tú, Chuo. Hay propuestas, pero lo interesante es que hay convergencia entre distintas posiciones en cuanto a los proyectos educativos para salir de una situación grave que estaba marcada por un 64% de población analfabeta, una exclusión de la educación primaria, de la población a la educación primaria, y la inexistencia. En Venezuela no existían en ese momento funcionando sino 2 universidades. Apenas habían 2 escuelas normales en Caracas para la formación de maestros. Entonces había que generar un proceso de transformación. El general López Contreras, en su plan de febrero, no solamente habla de la lucha contra el analfabetismo, habla de la creación de organización de los liceos, creando el instituto pedagógico, de la creación de artes, de escuelas de artes y oficios, de mejorar las universidades creando facultades de ciencias económicas y sociales. En Venezuela, para esa fecha, las universidades solamente tenían derecho, medicina, farmacia y lo que ellos llamaban dentistería, que era la odontología. Entonces, hay una necesidad desde el gobierno de transformar, y hay una necesidad, una propuesta de esas nuevas organizaciones que vienen emergiendo y vienen haciendo propuestas desde el año 31, y ahí tenemos el plan de Barranquilla, por ejemplo. Entonces, hay un acuerdo. ¿Qué es lo común entre estos hombres extraordinarios que van a marcar una manera de enseñar en Venezuela? Bueno, la escuela nueva. Y la escuela nueva, eso es lo común, porque cuando nosotros vemos el planteamiento de la educación y vemos el planteamiento de Mariano Briceño de Agorri, vemos que lo es diferente, pero que lo común es la escuela nueva como nueva corriente pedagógica que se desarrolla a finales del siglo XIX en Europa. Ya para 1912 está instalada en Venezuela. Y Alejandro Fuenmayor está generando artículos sobre la escuela nueva, y tenemos en Venezuela a 2 monstruos. No necesitamos ir allí. Tenemos a 2 monstruos en Venezuela en relación a eso, que es Beltrán Prieto Figueroa y Luis Padrija. Entonces, ¿qué es lo que pretende la escuela nueva? Bueno, el maestro Prieto lo dice de la manera más hermosa y más clara y más contundente. Es en 1940, es la creación de un espíritu, es la incorporación de todos a la vida democrática. Y uno de los hijos más directos del pedagógico, egresado en la primera promoción, que se llamó el profesor y doctor y médico pediatra Polisto Camacho, dice que la educación media debe ir dirigida a la formación de un hombre que sepa vivir en democracia. Esa va a ser la fortaleza del pedagógico, no solamente porque va a emanar cantidad de proyectos y de reformas curriculares y de programas y métodos de enseñanza dirigidos a ese fin último, sino que dentro de su estructura el pedagógico va a tener el poder, digámoslo así, va a estar en la base de su Consejo General de Profesores, y ella va a ser autónoma en las propuestas al ministerio. Entonces vamos a encontrar que en un momento histórico, ese decreto, como usted bien lo señaló desde el principio, que es expresión de 2 maneras de ver la concepción de la educación, va a surgir en ese año 36, en ese septiembre del 36, va a surgir dirigido a formar docentes para el nivel secundario y normal, a fomentar, a contribuir primero al perfeccionamiento docente, porque nosotros al principio no solamente vamos a crear unas carreras que no existían en Venezuela, de química, biología, historia, geografía, literatura, eso, la filosofía,
García Vázquez decía, es que en Venezuela no hay lugar para hacer filosofía. Es que en 1936, e incluso cuando se llega a la reforma universitaria en 1946, impulsada por el doctor Humberto García Rocha desde el Ministerio de Educación, no había sitios donde hacer prácticas científicas. Es en el pedagógico. Y el pedagógico ya tenía 10 años de experiencia para eso, y por eso es que nutre a la Universidad Central y se desarrollan muchas instituciones científicas a partir de sus egresados. Entonces, ¿por qué? Porque el perfil va dirigido a los ámbitos, a la docencia, y va dirigido a la investigación. O sea, un egresado del pedagógico tiene que cubrir esos dos elementos. Entonces, cuando usted señala la expresión de lo que se espera, las escuelas valen lo que valgan sus maestros, y la del maestro Prieto, una nación vale lo que vale sus maestros. Estamos hablando de la necesidad y de la responsabilidad de un gobierno para transformar la educación. Y desde los grupos emergentes proponer un proyecto nacional soportado en la educación que va a estar garantizada por el Estado. Entonces, esas serían las condiciones en las que surge el Instituto Pedagógico Nacional hoy de Caracas. Profesora, yo quiero, conmovido por sus palabras y sobre todo por la pasión que hay en ellas, quiero agradecerle vivamente que nos haya regalado estos minutos, y quiero además rogarle que en posteriores ocasiones podamos tener nuevos intercambios sobre este tema crucial como es la educación venezolana. Era la profesora Ángela Agudo del Instituto, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, haciéndonos estas referencias extremadamente pertinentes sobre el 83 aniversario de esta casa de estudios. Muy buenos días, profesora. Gracias, Chubo. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es innecesario pedirles que comparen esto que nos está relatando la profesora Ángela Agudo como contexto del surgimiento del Pedagógico de Caracas hace 83 años y la situación que hoy tenemos. Hace 83 años los movimientos sociales y las élites dirigentes coinciden en la necesidad de tener una nueva escuela, un maestro fortalecido, profesionalmente formado, y hoy el ministro Istúriz permite que le caigan a balazos a una marcha de maestros en pleno centro de Caracas, mientras el señor Maduro ofrece como una gran cosa maestros egresados de la chamba juvenil. Es decir, estos señores nos han hecho retroceder muchísimo más atrás de 1936. Ese es el tamaño de la desgracia, no educativa, de la desgracia nacional. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.